Gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Te amamos, Dios. Queremos encontrarnos contigo de una manera especial en tu palabra. Permite que nuestros ojos sean abiertos y nuestro corazón pueda ser lo suficientemente sensible para entender y para nutrirnos integralmente con tu palabra. Danos la sabiduría y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Llénanos de ti, Señor. Quita toda distracción, podamos enfocarnos en ti y podamos ser llenos de tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a este estudio. Habíamos llegado hasta Santiago capítulo 1, verso número, no, 8 no. ¿Qué es eso? Santiago 1, verso, tengo yo hasta el 18, ¿verdad? Sí. Vamos a leer para entrar en contexto desde el verso 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Se viene hablándonos la palabra de que Dios, a pesar de que Él es consciente de que nosotros atravesamos tentaciones, procesos, etapas difíciles en las que somos atraídos en nuestra carne para pecar, para caminar en desobediencia al diseño que Dios nos dio, Dios no es el que nos mete en esa situación, ni Dios es el que nos hace pecar. Dios simplemente es Dios, sigue siendo, ¿verdad?, un Dios caballeroso que nos permite la oportunidad de decidir. Nosotros somos los que decidimos, no Dios. Dios no decide si pecamos o no pecamos. Nosotros somos los que tomamos abiertamente la decisión de pecar o de seguirlo y respetar el liderazgo de Dios sobre nuestra vida. Entonces, siendo de esa forma, una vez que el pecado es consumado, nosotros experimentamos muerte espiritual. Y dice, como conclusión, porque si hay algo bueno realmente en este mundo para nosotros, algo benigno, es decir, que es bueno y no trae ninguna consecuencia mala sobre nosotros, es ¿qué? Lo que Dios nos da. Solamente toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es mudanza y sombra de variación? Bueno, que Dios no depende de su estado de ánimo, que Dios no depende de un temperamento volátil, sino que Dios tiene un carácter, Él es. El otro día estaba escuchando una reflexión acerca del nombre de Dios y decía, cuando Dios le dice a Moisés en la zarza ardiendo, yo soy el que soy, no simplemente le está diciendo yo soy el que soy, sino que le está, en el original del hebreo le dice, yo soy el que hago existir. O sea, yo soy el que existo y el que hace existir. Todo lo demás existe. Dios no existe. Dios hace existir. Y es como un concepto un poco más amplio, más profundo, más rico, porque tiene que ver con quién Él es. Él no solamente existe como nosotros, somos criaturas, fuimos creados por Él. Él, su esencia, su naturaleza es el que hace existir, el que trae de la nada a existencia. Entonces, eso es prácticamente lo que dice aquí. Dice, su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas.
¿Cómo piensan que se come eso de nos hizo nacer por la palabra de verdad? ¿Se puede nacer por la palabra? Argumente su respuesta, diríamos en el examen. Revolver el vientre de mi madre, sí, diría Nicodemo. Ujú. Pero yo quiero que ahondemos más en el hecho de lo que está diciendo allí, por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Y cómo ocurre ese nacimiento? ¿Tienen alguna pista al respecto? Jesús es el verbo, la fe viene por el oír, ¿ok? La fe. ¿En qué puedo relacionar el nacimiento o la vida con la fe? ¿Cómo? Nacer de nuevo. Ah, ¿nacer de nuevo en qué? Ok, Jesús dice que para entrar al reino de los cielos tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo es ese nacimiento de nuevo? Que tiene que ver con la confesión. Está relacionado, está relacionado con la confesión. ¿Qué piensan ustedes que nos separa de las personas en el mundo que no creen, que no siguen a Jesús? O incluso de la gente que viene a la iglesia, que puede asistir hasta incluso a un estudio bíblico y ni por aquí en su cabeza está el nacer de nuevo, en pensar como Dios piensa, en querer hacer las cosas como Dios. ¿Qué nos separa? El pecado. Ok. Nosotros no tenemos pecado. Ujú. Pero nuestro pecado está saldado en la cruz del Calvario. Pecado confesado en arrepentimiento está cubierto. Y obviamente si hay arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Metanoia, cambio de mente. Es decir, si yo estoy yendo en esta dirección y yo me arrepiento, yo cambio de dirección totalmente. Eso es arrepentimiento. No remordimiento, no sentirme mal. Está bien, sentirme mal está bien cuando recibo la confrontación por mi situación de pecado. Pero, ¿qué hago a partir de allí? ¿Me arrepiento o me quedo simplemente dando vueltas en mi dolor y en mi remordimiento? No. Tengo que resolver eso. Pero cuando aquí habla de nos hizo nacer por la palabra de verdad, está hablando del resultado tan especial que tiene la siembra. Usted y yo quizás no sabemos mucho del campo, de las semillas, pero nosotros tenemos capacidad de sembrar con nuestras palabras. Cuando nuestras palabras se alinean a la palabra de Dios, son semillas que entran en el corazón de personas, semillas verdaderas que pueden florecer y que pueden producir vida. Por eso dice ahí, nacer por la palabra de verdad, porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice también Pablo en otro lugar, muertos. ¿Cómo es eso de que estaba muerto? Bueno, aquí lo dice la concupiscencia, ¿verdad? Dice, es lo que te seduce, te atrae, y una vez que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. ¿La gente vive o no vive pecando? Diciendo groserías, teniendo malos pensamientos, teniendo malas actitudes, faltando el respeto, dejando de perdonar a los que te hieren. ¿Sí o no? Entonces, como seres humanos, tenemos, Dios quiso solucionar ese problema enviando a Jesucristo. Pero eso es una situación que cada uno de nosotros tiene que cuidar. Que ese nuevo nacimiento se mantenga y no que habiendo nacido de nuevo nos echemos para atrás. Bueno, Dios, que es este creador tan grande que tenemos, que dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de Él, en quien no se mueve por estados de ánimo, que no varía,
Bueno, Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. ¿Cuántos escucharon la palabra de Dios? ¿Han escuchado a Dios hablar? ¿Mm? Sí, sí lo han escuchado audiblemente. Han estado orando y escuchan una voz y no hay más nadie en el cuarto. ¿Les ha sucedido? La verdad es que la mayoría de las personas no tienen esa experiencia, la mayoría. Entonces esas son personas a las que Dios no les habló. No, ¿verdad? Porque Dios utiliza muchas herramientas para hablarnos. Algunos sí han tenido ese privilegio de escuchar que Dios les habla. A mí me sucedió en una oportunidad, y siempre que puedo lo recuerdo, porque fue muy bonito. Yo estaba viendo una situación que no era muy, donde yo estaba sufriendo unas injusticias, y yo estaba volviendo del lugar donde yo trabajaba, y yo estaba muy contrariado y estaba dolido en mi corazón por lo que estaba viviendo, y yo recuerdo que yo me llegué a la casa, yo estaba manejando, estaba apenas en la mitad de la universidad y yo daba clases de tenis. Y llegué al estacionamiento de mi edificio, paré el carro y yo no me quería bajar. No quería saludar a nadie, no quería llegar a mi casa. Estaban mis papás, estaba mi hermana allí. Y estaba llorando, obviamente tampoco quería que me vieran llegar rojo como un tomate. Y empecé a llorar ahí en el carro y estaba escuchando, puse música de alabanza en el carro y empecé así como a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Estaba muy molesto, pero no era así como molesto mal con Dios, sino como dolido. Y recuerdo que entre todo lo que yo estaba ahí desahogándome y la voz del Espíritu Santo la pude escuchar y me dijo, es que tienes que ser como un niño, así. Y yo, ¿cómo? Y obviamente cuando entendí lo que el Espíritu Santo me estaba hablando, es que tienes que ser como un niño. Y yo, si estaba llorando, ahora lloré más todavía. Porque es la palabra de Dios, llega, nos toca, nos confronta y a la vez nos sana. Y terminé de desahogarme y yo me veía destruido físicamente, pero mi corazón estaba otra vez intacto. Y ya, y seguí adelante con mi vida. Y, y yo creo que Dios interviene en los momentos en los que más lo necesitamos cuando vamos al lugar correcto, ¿no? Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de escucharlo directamente. Yo tuve esa experiencia. Tengo ya 18 años de haber decidido seguir a Cristo de verdad. No he sido perfecto, pero yo lo decidí seguir y he sufrido la consecuencia de seguir a Cristo antes de decidir por lo que yo creía que yo quería para mi vida, por mis planes, por mi manera de vivir, yo tuve que morir a quien yo era antes para seguirlo. Y una sola vez yo he escuchado a Dios, pero muy poca gente puede decir que ha escuchado alguna vez, o algunos lo escuchan muy, muy a menudo. También hay personas con esa sensibilidad y Dios decide a quién le habla. Lo importante no es que si te habla o no te habla, eres más importante o no, no. Lo importante es que a todos Dios nos ha hablado de diferentes formas porque Él ha estado encargado de transmitir a la humanidad esa semilla de vida que es su palabra de verdad. Y ha llegado a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos convirtamos en las primicias de sus criaturas. ¿De qué? De la salvación para la humanidad. Los primeros del mundo en entrar en su reino, en su dinámica. Hay otro tema que vi esta semana. Hay una gordita por Instagram que tiene unas reflexiones bien interesantes de teología y está hablando de evangelio, de dónde viene la palabra evangelio. Bueno, increíble, de lo que significa que el evangelio no es solamente una buena noticia ya, sino que era el enunciado que tenía Roma para anunciar las noticias más importantes a nivel legislativo en su gobierno. Ellos decían Evangelium y lanzaban la noticia, como el noticiero. Lanzaban, pero noticias nada más de gobierno, una gaceta importante, como para que todo el mundo. Entonces, cuando el Señor dice, este es mi evangelio, esta es mi noticia, esta es mi vigencia, este es mi reino,
esta es mi confrontación al status quo. No era simplemente una buena noticia, o sea, es una buena noticia, pero es mucho más que una buena noticia. En el primer siglo significaba, es la noticia que confronta la soberanía la falsa soberanía del hombre o de los imperios humanos con la soberanía celestial. Bueno, sé que algunos no lo están entendiendo, pero qué bueno por los que sí. Vamos al verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tardo para, qué oportuna la palabra de Dios. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Eso es normalmente lo que ocurre en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos sacan de quicio, cuando nos tocan donde nos duele? Somos prontos para oír. A veces el orden se va invirtiendo. A veces oigo, me molesto y hablo. Hablo, luego. Sí, pues, todo va a depender, ¿no? Hay No, situaciones donde puedes cambiar. después oigo los vidrios rotos, será. No. El, dice, pronto para oír. Sí, debemos estar prestos a escuchar bien. Tardarnos para hablar, es decir, pensar muy bien lo que vamos a decir antes de abrir nuestra bocota. ¿Verdad? ¿Ustedes cómo son? Ah, por ahí hay gente que yo no digo nada, pero entonces se airaron primero. No, dice tardo para airarse. O sea, escucha, no hables y no te molestes tan rápido. Sino porque de repente puede agarrar un aire fuerte. Porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre. ¿Cuál es la ira del hombre? ¿Qué es la ira del hombre? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es la ira del hombre, Tatiana? Vamos a preguntarle a una mujer. Pero cuando habla del hombre, habla de la mujer y del hombre al mismo tiempo. ¿Cuál es la ira? ¿Qué representa la ira del hombre? La ira del ser humano. Molestia. Ajá. ¿Y la molestia viene por qué? Ok, por alguna situación, ¿verdad? Algo le molestó. Entonces, yo puedo controlar lo que me va a molestar. No. No. Es externo, es la circunstancia. Me pudo haber molestado que me desperté y cuando me iba a bañar se fue la luz. O estoy en el piso número 15 del edificio y se fue la luz. Ahora tengo que bajar 15 pisos para irme al trabajo. Tengo un ejemplo. Hay muchas situaciones que nos pueden molestar y no las podemos controlar. Pero ¿saben qué sí podemos controlar? ¿Cómo reaccionamos ante ellas? Y nuestra actitud en esas situaciones. Por eso dice ahí, sean prontos. O sea, si vas a ser rápido, en vez de ser rápido para defenderte, para argumentar, para sentirte mal, dice, pronto para oír. Oye, presta atención. Quizás al prestar atención no debas molestarte tanto como tú crees que te estás molestando en la cabeza, porque tienes armada una situación que no está balanceada. Bueno, justamente, este es un ejemplo que me pasa a mí y seguramente les puede haber pasado a Elvin, a Antonio en el restaurante. Justo hoy estaba limpiando el piso de la cocina, cepillando el piso porque no había muchos clientes. Y dije, bueno, es un buen momento para hacer una limpieza profunda de cocina. Empiezo a cepillar. Llega alguien, 4 croissants de salmón. Mi comentario fue, qué antojado. Pero es algo, eso es, literalmente llegó el cliente, yo no puedo controlar al cliente y decirle,
no vengas o no compres en este momento que estoy limpiando la Aunque cocina. tengas la tentación de echarle una mala mirada a ver si se No, arrepiente y porque se yo no va. los veo. Pero este tipo de cosas es donde yo me detengo y a veces yo soy rápido para molestarme y me molesto así, pero al mismo tiempo está el Espíritu Santo y está el, el querer parecerme a Cristo y decir, ya va, esta no es la actitud que debo tener. Todas las cosas las hago para Dios. Todo esto es para Dios, yo soy un reflejo de lo que hace Dios en la vida de alguien. Yo no me puedo molestar porque al cliente antojado le provoco tal cosa Mm. cuando yo estoy limpiando o recién limpié. Acabo de cerrar turno, ¡pip! La comanda. ¿Sí o no? Ujú. Así es. Hay situaciones que no vamos a poder controlar, pero podemos nosotros dominar qué vamos a responder. Y ahí es donde se va a evidenciar si soy realmente un cristiano o no lo soy. O si soy un cristiano carnal. Listo. Así es. Así es. Cada día nos vamos a parecer más a Jesús si nosotros le permitimos a Él obrar en nuestro corazón. Dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué normalmente hacemos nosotros con ira? Y no sean tan santurrones, digan la verdad. Pegarle al volante, Responder feo, mandar a y si no tengo volante, mira, eso es tú porque tú manejas, pero los que se mueven en transporte público, te entendieron, pegarle al de adelante. Golpearle. una mentada de madre. No, Eso es lo que sí. No, eso son tonterías en comparación a lo que normalmente, si uno se dejara dominar por la ira, haríamos exactamente lo que Caín hizo por Abel. Lo mató. Lo mató porque ¿qué hace con una persona que te molesta? ¿Qué hace con una persona que te está sacando de quicio? ¿Qué hace con una persona que te trata mal? Bueno, mínimo le pagas con la misma moneda. Y ya. Pero el carácter cristiano no es así. El carácter cristiano no es simplemente una lista de cosas que tienes que hacer y cosas que no tienes que hacer, sino que el carácter cristiano es algo que se forja en la comunión con Dios. Mientras más permanezco cerca de Dios, más me parezco a Él, más voy a reaccionar como Él reacciona, más voy a ver, más voy a servir como Él sirve, y no esperando simplemente que vengan a servirme. El 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ya nos habló arriba de que habíamos recibido la palabra de verdad de Dios directamente para renacer. Pero ahora nos dice que primero tenemos que desechar unas cuantas cosas. Es como cuando tú tienes tu bolso lleno de cosas, de útiles escolares, de las materias que te correspondía el día lunes. Pero ¿qué sucede si tú el día martes vas con el mismo bolso, con las mismas enciclopedias, los mismos cuadernos el día martes? ¿Qué va a suceder? Inequívocamente va a haber materias que no metiste en tu bolso. Tienes que sacar, hacer espacio para meter las que sí te competen. Igualmente nosotros, si queremos recibir el carácter de Dios, tengo que primero desechar el carácter que no es de Dios. El carácter que quizás yo tengo muy justificado. Yo soy así porque a mí me enseñaron así, porque estos fueron los ejemplos que yo vi. Yo soy así porque todo el mundo es así. Yo soy así porque... Ajá. ¿Y qué importa? Eso es lo que yo era. Si yo estoy en Cristo, yo tengo que nacer de nuevo. Tengo que una palabra de verdad sobre mi vida. Y ahora tengo que desarrollar una conducta de mansedumbre para poder
tener esa palabra en mí. Porque no es solamente que llegue la semilla a mi corazón, sino que esa semilla va a encontrar un buen terreno y unas buenas condiciones para seguir creciendo y fortaleciéndose si yo le genero el ambiente correcto. ¿Qué pasa si yo a una semilla le quito el sol? ¿Qué va a suceder? Nada más con quitarle el sol, no va a ser el proceso de la fotosíntesis. ¿Y qué va a suceder? Se va a empezar a morir y más temprano que tarde va a acabar muerto. Ok, está bien, no le quito la luz del sol, le voy a quitar nada más el agua, no le echo agua. ¿Qué va a suceder? Se va a secar. ¿Qué pasa si la saco de la tierra y la pongo en agua y bajo el sol? Necesita la tierra, necesita el agua, necesita el sol. Igualmente, nuestro corazón con la palabra de Dios necesita el ambiente correcto para crecer. Necesito el ambiente correcto. Entonces por eso dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es la malicia? La maldad. Ajá, pero ¿qué más? La malicia es no estar pensando mal de los demás. La, la malicia es eh, esa persona anda en malos caminos. Sí, sí, no lo ves como masca chicle. Estar pensando mal de los demás. Mira, qué risa que se rieron varios que están mascando chicle y hay varios de ustedes no me había dado cuenta que tenía chicle en la boca. Sí, sí. Algunos del tiro se lo tragaron. Tiene que ver con el chicle. Tiene que ver con que hay gente maliciosa, hay gente que es chismosa de profesión, que es, no sé, casi que los debieron contratar para armar una telenovelas. Sí, la malicia también es hacer cosas que ni legal ni moralmente son malas, pero que producen a largo plazo una consecuencia que va a ser mala para alguien o alguien. Exacto, manipular. Sí, la Así malicia es. también puede ser como el preámbulo a la acción, porque es estar pensando en cómo puedo beneficiarme yo a partir de alguien, o cómo puedo más bien desprestigiar a otro. Si le digo solo esto a esta persona y que lo pase lo que tenga que pasar, ¿sabes? Como, Exacto, o de repente agarré, se me cayó algo y acomodó un poquitico para que el siguiente que venga, ay papá, se te cayó fue a ti. tomar agua de la jarra y dejar un poquitico para no tener que llenarla. Sí. Tiene que ver con la manipulación. Cuando hacemos cosas que sabemos que no están bien, que no hacemos con un buen corazón. Bueno, hay gente que tiene como más malicia que otras, pero es cuestión simplemente de que le dan libertad a esos pensamientos en su cabeza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué pensamientos permitimos que estén allí. Y dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. ¿Qué es eso? Puede salvar vuestras almas. Esa palabra. Pero de eso soy responsable yo. ¿Me salva o no me salva? Tiene el potencial, puede salvarme. Pero si yo nada más la tengo ahí como una semilla puesta, si la semilla no se siembra, no tiene ese proceso de crecimiento, y yo cuido el ambiente y voy dando el espacio a esa semilla en mi corazón, ¿qué va a suceder? Simplemente podía salvarme, pero yo no la dejé obrar, yo no dejé que el Espíritu Santo trabajara, yo hice lo que me dio la gana. Pero tengo la semilla, ¿no? De que esa semilla no te sirve de nada. Lo que te sirve es el resultado de esa semilla. Y el resultado de esa semilla es lo que va a decirnos qué tan cristianos somos. Entonces por eso dice con mansedumbre la palabra implantada. El 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, tenemos que no solamente conocerla, predicarla, no solamente tenemos que escucharla. Algunos dirán, bueno, pero yo estoy en una buena iglesia, ya no se predica de prosperidad, ya no se predican doctrinas raras, allá se habla la Biblia. Ok, Dios no quiere que tú simplemente seas un oidor, sino que dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué es un hacedor de la palabra?
Elkin, ¿qué es un hacedor de la palabra para ti? Alguien que la practica. Muy bien. Alguien que no solamente se queda en la teoría, sino que vive practicando, que vive la palabra. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque dice que el que es oidor se engaña a sí mismo. Es decir, el que es oidor dice, no, ya yo lo he escuchado. Sí, vale, yo escucho, Daniel, el estudio bíblico, yo escucho los domingos, yo escucho en la escuela dominical, sí, yo escucho. ¿Eres cristiano? Sí, vale, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia, a mí me cae bien, voy ahí, adoramos y cantamos. Pero es puro, puro oír y ya. Lo que nos va a decir que tan cristianos somos no es el material que estamos consumiendo, sino el que estamos produciendo. Y obviamente el que producimos tiene que ver con lo que consumimos. Si consumimos material bíblico, enseñanzas, tiempos de oración, de la palabra, ¿qué va a suceder con nuestra vida? Bueno, poco a poco va a haber un fruto bueno. Pero también hay mucha gente que asiste a estudios bíblicos, que va a la iglesia, que se sienta igual que tú te sientas, pero que lo que están produciendo no los va a llevar a la salvación. Habla muy mal de lo que hay en su corazón. Entonces, por eso dice, sed hacedores y no oidores, porque se están engañando ustedes mismos de esa forma. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora miren esta analogía que hace la Biblia. Dice, el que oye la palabra, pero no la hace, no la practica, es semejante al que ve en el espejo su rostro, se ve cara a cara allí. Y después, ¿qué sucede? Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Por eso es que la gente a veces se mira varias veces en el espejo. Y en aquella época los espejos obviamente no eran como los que tenemos hoy en día. La gente pulía metales o se acercaba al reflejo del agua para ver su silueta y no había tanta claridad como hoy en día con la tecnología de los espejos. De hecho, a los indios nativos de América, una de las cosas con los que los embaucaron fue que de Europa trajeron espejos y se los daban, los espejos se los cambiaban por oro y los indios daban oro y ellos les entregaban espejitos. Porque para ellos tenía, para los europeos, eso era muy fácil. ¿Saben cómo se hace el vidrio? ¿Saben cómo se hace? ¿Ah? Usted sabe la arena de la playa, la arena del desierto. Usted la calienta a una temperatura muy alta y se funde. Increíble, ¿no? La arena. Igual que los microchips. Vienen de un tipo específico de arena. Qué increíble lo que la tecnología puede hacer. La arena se funde a ciertas temperaturas y llega y se convierte en vidrio. Y el vidrio se puede convertir en un espejo. Seguimos. Dice, se considera a sí mismo en el espejo, se va y se olvida. O sea, el que oye la palabra y no la cumple es como el que se ve en el espejo y después se olvida de cómo era. Ya, ese era yo. Dice el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo, dice, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Más el que mira atentamente, ¿en dónde? Hay unos que miran bastante atentamente cuando les dan una red social en un teléfono. Sí, Dani. Qué fácil es distraernos y mirar atentamente en las cosas que hay en este mundo para entretenernos.
Y somos buenos para mirar atentamente. Ya, ¿tú viste lo que tiene puesto tal persona? ¿Tú escuchaste la canción? ¿Viste el video de no sé quién? Y uno mira atentamente. Bueno, el que mira atentamente la palabra, dice la ley, la perfecta ley de libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, todo le saldrá bien. Será 3 veces feliz. Es lo que significa bienaventurado. Piensen en lo siguiente. Ustedes se miran en el espejo, ¿para qué? Para admirar su belleza. Es decir, ustedes van a salir, por ejemplo, y en el espejo, ¿qué suelen hacer? Arreglarse. Acomodar las cosas que están un poco despelucadas. Es, Darte cuenta si hay algún detalle que debes cuidar acerca de tu pulcritud que no te habías percatado. exacto. Entonces, al frente del espejo, realmente uno no se queda quieto, uno no se queda tranquilo, sino que simplemente es, yo voy a utilizarlo para acomodarme. ¿Sabes? El único que se quedó viendo en un espejo por siempre fue Narciso en la mitología griega y murió viéndose por enamorarse de sí mismo. Narciso se llama. Pero básicamente, nosotros en el espejo nos miramos, buscamos imperfecciones y buscamos arreglarlas. La palabra es eso mismo, pero interno, de nosotros. Yo veo la palabra, por ejemplo, y voy a saber cuáles son mis intenciones, cuáles son mis deseos, porque yo quiero pararme ahí, hablarle a alguien de la palabra, porque yo quiero hacer ciertas cosas. La palabra va a ser ese espejo que me va a mostrar las imperfecciones que tengo en mí. Así es. Y es donde yo voy a escoger qué hago. ¿Será que esa mentira que me está escurriendo por aquí realmente me la tengo que quitar? Así ¿O la es. voy a dejar ahí? Sí, excelente declaratoria. Así como el espejo nos permite acomodar imperfecciones de nuestro aspecto físico, la palabra de Dios nos permite reconocer las imperfecciones de nuestro carácter y de nuestro estilo de vida que tenemos que arreglar para ser mejores. Así de sencillo. Entonces, ante el espejo, nadie se queda inmóvil, nadie se ve y dice, ah, ya va, estoy un poco despelucado. Ah, ya va, tengo la camisa medio arrugada o descolocada. O, ¿qué? Me afeité mal. Tengo que ir a buscar la afeitadora y emparejarme un poquito más. Nadie se queda inmóvil ante el espejo. El que se mira en un espejo se mira para acomodarse. Bueno, nadie puede acercarse a la palabra de Dios y quedarse inmóvil. Todos tenemos que hacer algo a partir de ese acercamiento genuino. Si realmente nos estamos acercando a la palabra de Dios, es para que nos veamos en perspectiva y digamos, esto y esto lo tengo que cambiar. Dios, ayúdame. Y comienzo a trabajar en eso. Por eso dice que no debemos ser oidores de la palabra, hacedores, personas que la practiquen, que la guardan, que su estilo de vida está lleno de la palabra de Dios, no de las mentiras que la gente dice o de las medias verdades que la gente dice acerca de la palabra, no. Yo tengo que vivir buscando el reflejo que aquí me dice que yo soy. Porque ¿quién me va a decir quién yo soy o qué diseño tengo? ¿El mundo? ¿Mis papás? No. La única fuente infalible de verdad es la palabra de Dios. Ella me va a decir cómo ser un mejor hombre, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un buen papá, cómo ser un buen pastor, cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen... Cada una de ellas. La palabra de Dios me va a corregir las imperfecciones para que yo pueda progresar y ser más feliz y servir con más excelencia. Pero hay gente que no, hay gente que se acerca a la palabra solamente para llenarse la cabeza de conocimiento y no hacen nada. Por eso dice que eso no tiene sentido. Vamos a seguir leyendo. Dice, si alguno se cree religioso, es decir, que practica rigurosamente
la religión cristiana entre nosotros y no refrena su lengua, se engaña en su corazón. Dice, la religión del tal es vana, el que no puede controlarse ante una situación. El que no puede controlar su lengua ante una situación que le incomode, que le haga sentir que tiene que hacer algo al respecto para, no sé, defenderse. Dice la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha, o sea, sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y habla del corazón que debe haber en nosotros para atender a las personas que más necesitan apoyo, cuidado, protección, cariño. ¿Por qué habla de las viudas y de los huérfanos? Porque las viudas son mujeres que ante la sociedad siempre van a ser un poco más vulnerables, no débiles, porque no se trata de sexo fuerte y sexo débil, son más vulnerables. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de fisionomía, ¿sí, no? Por más mujer empoderada que tú te creas, cuando te despicha un caucho, no disfruta cambiando un caucho a una mujer. En cambio, tú ves a un hombre sacando su llave ahí. A nadie le gusta que se les piche un caucho, pero cuando tú estás cambiando tu caucho y tú cambias tu caucho, te sientes realizado como hombre. Yo cambié mi caucho solo, a mí yo no necesité que viniera nadie aquí a ayudarme a cambiar mi caucho. Yo puedo cambiar mi caucho y si se me paró el carro en la autopista, bueno, yo voy a tratar de resolverlo. Ahora, si no puedo, pues llamo al mecánico. Sí, por lo menos abro mi capó como si yo supiera qué es lo que voy a hacer. Y le revisé el auto. Entonces, estamos hablando todo esto porque las viudas son muy vulnerables. Normalmente es una viuda enviuda a una edad ya mayor, por arriba de los 50, 60 años, una mujer sola que no se va a casar, que quizás no va a tener, bueno, en teoría no va a tener pretendientes a esa edad. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues cuidar de las personas vulnerables. Y los huérfanos, pues obviamente, si son niños y no hay nadie que cuide de ellos, pues mínimo nos tiene que tocar el corazón para hacer algo, si sea un poquito. Entonces, dice, la verdadera religión es atender las necesidades más apremiantes de la sociedad en la que vivimos. Y principalmente son las viudas y los huérfanos. Dice, y especialmente, ¿verdad? No solamente atender y visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, sino guardarse sin mancha de este mundo. O sea, cuidar que aunque estamos en este mundo, que es como entrar a una mina de carbón, nosotros no tenemos que ensuciarnos y salir negros completamente. Obviamente, nuestros pies se pueden ensuciar en el camino. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos, porque aunque ellos ya habían recibido la palabra, y ahí podemos ver en Juan capítulo 13, vamos a irnos allí a Juan capítulo 13, donde Jesucristo habla con sus discípulos. Y él lava sus pies. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que Pedro le dice, no me laves los pies, yo te los voy a lavar a ti? En el verso 9, 13:9 dice, le dijo Simón Pedro, perdón, no, más arriba. Lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, más lo comprenderás después, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, no me lavarás jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, si no somos lavados por Jesucristo, no vamos a tener parte con Él. Es decir, nos perdemos en el camino. Y en el verso 10 dice, que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos.
Y más adelante en el verso 15, en el capítulo 15, perdón, habla de esto. Dice, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Dónde está Lucho? El 15. Tú me dijiste que era el capítulo 15. Pero si no, en última instancia, ¿sabes qué herramienta funciona perfectamente? Google. Usted agarra en el teléfono y pone la frase del versículo. Dice, están limpios por la palabra que os he hablado. Y le das ahí buscar. 15:3. 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra de Dios, como dice aquí en Santiago, nos puede limpiar. Pero entonces simplemente escuchar la Biblia me limpia eso solamente, no, sino conociéndola, viviéndola, esforzándonos por cumplirla. Como Jesús convivía con sus discípulos, él sabía que ellos se estaban esforzando por ser mejores, por cambiar las cosas que tenían que cambiar. Estaban siendo limpios, pero sus pies se iban a ensuciar siempre en el camino. Y por eso era importante lavar los pies. En los días de Jesucristo, más que en nuestros días, porque hoy en día tenemos esta clase de zapatos, pero en la época de Jesucristo, que andaban en sandalias, se ensuciaban con muchas cosas. Podía ser tierra, arena, polvo, pero también podía ser pupú de algún animal, porque en sus ciudades habían muchos animales que defecaban en las calles y ellos podían pisarlos y eso era normal. Entonces cuando venían a lavarle los pies, el maestro no venía a limpiar por encimita, pasarle un trapito, una toallita húmeda, no. Venía a limpiar inmundicia, pero que estaba en los pies solamente, porque ellos no iban caminando con las manos, ni tampoco revolcándose como los puercos, dando vuelta canela las calles, estaban sucios nada más en los pies. Entonces, de igual manera, es la representación de que nosotros en este mundo, lamentablemente, nos vamos a ensuciar con cosas de la cultura, costumbres, ideas, conceptos. Nos van a ensuciar. Por eso tenemos que mantenernos cerca del Señor para que Él nos limpie. Pero lo importante es que ya vino la limpieza que era desde arriba hasta abajo. Ahora solamente hay que hacerle mantenimiento a esa limpieza. ¿Sí? Ustedes han visto esas casas que están en el asco, en el dolor, que la gente dice, no, eso no hace falta, o sea, con solamente contratar a una persona para que venga a limpiar tal y tal día no es suficiente. Tiene que haber un día en que le caigamos y limpiemos todo y después sí, bueno, cada cierto tiempo que lo mantenga. Bueno, así es nuestra vida. Es como un basurero. Hay que limpiar todo. ¿Quedó lindo? Ok, listo. Ahora hay que mantenerlo limpio, porque se va a ensuciar, le va a caer polvo, vamos a caminar en este mundo y nos vamos a ensuciar. Y por eso la palabra del Señor dice así en el último verso de Santiago capítulo 1. Dice, guardarse sin mancha del mundo. Eso es un verdadero cristiano. ¿Tienen alguna pregunta? Es decir, ensuciarnos cada vez menos en el mundo en el que estamos. Pero quien va a poner fin a todo ese proceso de limpiarnos, ensuciarnos y volvernos a limpiar es Jesucristo cuando regrese. Por eso nuestra esperanza está en su venida. Porque cuando Él venga, entonces ya no tendremos que lidiar con nuestros errores, nuestros problemas. Seremos perfeccionados en Él. Y lo podemos leer en Primera de Juan capítulo 3. Vamos a buscarlo rapidito. Primera de Juan. Este es otro verso de mis favoritos. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos del Señor y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahora miren lo que dice el 3.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es la esperanza? Que cuando el Señor se manifieste seremos semejantes a Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en el Señor se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sé puro, sean puros, tengan relaciones puras, amistades, tengan relaciones puras, tengan un corazón puro para todo. Si aman a Jesús, si están esperando al Señor, pues debemos esperar y purificarnos a nosotros mismos así como Él es puro. Si no, quizás hay algún problema en lo que estamos esperando acerca del Evangelio. Quizás hay algún problema en lo que estamos creyendo que es el cristianismo. Porque el cristianismo es esto. Es guardarse sin mancha del mundo, como lo dice Santiago. Juan lo dice. Nos purificamos por la esperanza que tenemos en Jesucristo, así como Él es puro. Amén.